Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Está en la palestra el tema de las 12 reformas propuestas por Luis Abinader, sin que se conozcan su contenido, nada más están enunciados los temas. Y los diferentes escenarios de reforma constitucional, reformas legales, Congreso Nacional, Consejo Político y Económico y Social. Los escenarios, la reforma constitucional. Y le debo decir algo que hemos venido sustentando con mucha firmeza, que la única reforma a la Constitución vigente que podría abrirle cauces a una institucionalidad realmente democrática es aquella que dé paso a un poder constituyente independiente del poder constituido actual, independiente de ese Congreso, que instale una asamblea constituyente electa por el pueblo, realmente soberana, popular y ampliamente representativa, participativa, mejor dicho, en tanto debe lograr una reglamentación que permita una presencia importante de los movimientos sociales de mayor peso en la sociedad dominicana y de la diversidad, podemos decir, político y social. Pero para eso habría que modificar el espacio institucional, la instancia institucional o el poder del Estado, al cual la Constitución del 2010, una constitución neoliberal, autoritaria, centralista, le asigna los cambios a realizar en los contenidos de la Carta Sustantiva. Habría que quitarle esa función crucial a la actual Asamblea Legislativa, convertida en Asamblea Revisora, que es lo que establece la Constitución actual. Es decir, habría que anular para esos fines el actual Congreso, que es la suma del Senado y la Cámara de Diputados, que en nada es confiable para hacer los cambios constitucionales que el país necesita, que el país requiere en estas circunstancias. A la constituyente soberana se han opuesto y se oponen rotundamente, rabiosamente, la partidocracia tradicional, las cúpulas empresariales y eclesiales que controlan todos los poderes del Estado, y ni hablar las instancias militares y policiales. Ella solo se lograría una asamblea constituyente soberana, independiente, destronando vía las movilizaciones multitudinarias tipo Marcha Verde ese Congreso espurio, predominantemente corrupto, entreguista y conservador, obligándolo con el pueblo en la calle, eso se ha dado en muchos países del continente, a desistir de esas funciones y aceptar la convocatoria de elecciones para una constituyente soberana con nuevas reglas de juego. Es para eso realmente que hay que unir el mayor abanico posible de actores políticos, sociales y culturales. Y todavía hay mucha resistencia a eso, incluso en gente que se dice progresista. A pesar de toda la experiencia latinoamericana, de cómo se han abierto los procesos de cambios sociales y cómo se ha logrado recuperar soberanía. Porque lo otro
dejar las cosas como están y seguir en ese círculo vicioso y viciado de llevar las reformas constitucionales al Congreso vigente, que sabemos cuál es su composición y sabemos lo que está haciendo, es como caer en la trampa que impone como escenario los pactos propuestos y las reformas sin definiciones de contenido planteadas por el presidente Abinader, que son, por un lado, el Consejo Económico y Social para pactar las propuestas y la Asamblea Revisora, o el Congreso para el caso de que sean reformas leyes, pero reforma de la Constitución, Asamblea Revisora, es decir, la suma del Senado y el Congreso. Ese Senado y ese Congreso, que miren cómo tienen lo del Código Penal, que junto con el PRM han traicionado las tres causales y están tratando de imponer una parte de ello, incluso retrocesos en materia o continuidad, mejor dicho, de impunidad, de mecanismos de impunidad. El Congreso actual, como Asamblea Revisora, no es el escenario para producir transformaciones, ni el Consejo Económico Social, porque ambos están dominados por la partidocracia, por las grandes corporaciones empresariales, transnacionales y criollas, por cúpulas de iglesias conservadoras, en fin, precisamente por los sectores que han tenido más responsabilidad en el desastre nacional. Darle a esos organismos, a esos mecanismos, digo, al Congreso y al Consejo, esa función ahora equivale a asignarle la supuesta salvación del país y la supuesta transformación institucional a quienes han hundido a este país. Lo siguen hundiendo y siguen dominando esos espacios. Ahí es poquito lo que se podría lograr y se disuelve. Sin cambios que rescaten desde el pueblo movilizado la soberanía del Estado respecto a Estados Unidos, la vigencia de los derechos del ser humano y la naturaleza, y el patrimonio público y natural de la nación actualmente enajenados, la transformación prometida es una farsa. Las reformas maquillaje y lo anunciado puro teatro electorero con demagogia. Es decir, esos propósitos no se pueden lograr a través de esos mecanismos. Hay que ver incluso el componente de corrupción que hay en ellos. Ni hablar todo el entreguismo que le caracteriza. Y es peor la cosa mientras el gobierno continúa con el tipo de endeudamiento externo en boga. Las intervenciones y pactos con el Comando Sur del Pentágono ahora incluyeron meter al ejército de los Estados Unidos en la remodelación del puerto de Manzanillo. Las alianzas público-privadas, APP, que son palancas privatizadoras y desnacionalizadoras, camuflajeadas de asociaciones para el desarrollo público-privada, realmente es, en la visión empresarial, considerar la naturaleza capital natural, que es público, que es social, para que lo maneje en función de sus intereses las empresas privadas, que además son financiadas a través de ese endeudamiento oneroso que se está llevando a cabo, que no es solo para la COVID. Pero además, en medio de el anuncio de venta de activos del Estado, más privatización, de administraciones privadas de riquezas y empresas públicas, como es el caso de
de Punta Catalina y como son otros casos, la inacción frente a la corrupción empresarial, el asalto empresarial al gobierno, la impunidad rampante de la narcopolítica, la corrupción empresarial, militar y policial disfrazada, la traición de las tres causales y los espacios de diálogo y concertación escogidos, que son concesiones al PLD, al Partido Reformista, a la Fuerza del Pueblo de Lionel, a la podredumbre del PRD, al PPH dentro del PRM, para evidentemente, y escondiéndolo, encubriéndolo, obstruir o pervertir los consensos pretendidos que está anunciando el PRM y Abinader. Todo eso está fríamente calculado y todo eso es absolutamente inaceptable. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer